¿Y qué les parece si les digo que en Córdoba podemos tener al mejor docente de España? Suena bien, ¿verdad? Un profesor del Colegio Salesiano se ha situado entre los 49 mejores docentes de España y en tan solo unos días podremos saber si sigue escalando en ese ranking. Para hablarnos de todo ello, ya está aquí con nosotros Jacinto Molero. Jacinto, bienvenido. Muy buena, Alejandro. Bueno, Jacinto, antes de nada, enhorabuena. Gracias. Y me imagino que todo un halago que viene además por parte de las propias familias del Colegio Salesiano que lo han nominado a ser uno de los mejores docentes de España. Sí, la verdad que es una alegría muy grande porque para cualquier docente, el que las familias de tu alumnado sean las que te nominen, pues si cabe es una alegría muy grande porque ellos son los que conocen en primera mano y su hijo lo que está haciendo y la verdad que estamos, tanto ellos como yo, estamos ahora mismo muy contentos. Jacinto, se ha situado entre los 49 mejores docentes de España de un total de unos cerca de casi 400. Sí, esa es un poco los que han sido nominados por las familias de España, a esos docentes, y después se ha hecho un filtro en el que el jurado ha seleccionado según lo que los padres han comentado la solicitud es presentar un cuestionario en el que ellos van hablando del docente de su hijo, de algunos rasgos, algunas cosas, algunos proyectos, algo que le haya llamado la atención, que le haya gustado y el motivo por el que nominan. Y el jurado de estos premios Educabanca de cada una de las categorías selecciona según las inscripciones que hay, ¿no? Ya han seleccionado a 49 y ahí estamos a expensas de lo que pase ahora en diciembre. Jacinto, ¿y cómo está viviendo todo este proceso? Pues la verdad que está siendo una locura porque tanto por parte de los medios, de la familia, de los amigos, de conocidos, la verdad que es increíble las muestras de cariño y el acercamiento, el comer los comentarios, la verdad que yo estoy desbordado porque no pensaba que iba a tener tanta trascendencia y muy bien, muy contento con los propios niños del cole, aunque ya ahora no les estoy dando clase porque yo estuve con ellos en cuarto, pero hablando con ellos así en tono de broma les decía, bueno, como si por casualidad entraran a los 10 primeros, nos tenemos que hacer una merienda juntos y la familia así muy contentos también. Hay que recordar que Jacinto ha sido el único cordobés nominado en su categoría y el segundo de Andalucía, ¿es así? Sí, bueno, en Andalucía hay varios docentes porque hay diferentes categorías. Lo que pasa es que dentro, por ejemplo, tenemos la suerte dentro de lo que es los salesianos, hay otro compañero en Salesianos de Cádiz, dentro de Andalucía, que también ha sido nominado en primaria y bueno, ya digo, es un privilegio el estar ahí, la verdad que estoy súper contento. Bueno, y cuéntenos en qué consiste su forma de trabajar, porque yo creo que todos en casa se estarán preguntando qué es lo que hay que hacer para que le nominen a unos premios de esta categoría. Bueno, nosotros, yo hablo en plural, tenemos la suerte de pertenecer a lo que es la Escuela Salesiana y tenemos en Don Bosco, ¿no? En San Juan Bosco, la referencia de nuestra forma de trabajar, ¿no? El sistema preventivo de Don Bosco, que era un sistema en el siglo XIX, una sociedad que estaba en plena sociedad de revolución industrial, pues él acoge y es un visionario y toma un sistema preventivo, más que el que existía, que era un sistema represivo, ¿no? Entonces, en el fondo es actualizar un poco ese sistema en el que el alumno es lo primero y en el que el alumno confía en sus posibilidades, en sus potencialidades y las va estimulando. ¿Cómo se potencian esas virtudes del alumnado? Lo primero es, aunque parezca una obviedad, es quererlo. Don Bosco tiene esa frase de que la educación es cosa del corazón. Llega al corazón del niño, que el niño sienta que tú lo quieres, a partir de ahí pues ir desarrollando un poco metodologías más activas, que son las que hoy en día están en boga en lo que es la educación, ¿no? Pues el trabajar por proyectos, el que el alumno investigue, el que el papel de las familias pues sea crucial y no sean un enemigo, sino un aliado en la escuela, que participen con lo que sus hijos están aprendiendo. El trabajar la tecnología también es fundamental, trabajar a través del dibujo, del pensamiento visual. Son una serie de metodologías activas que hacen que el alumno vaya sintiendo que lo que él va haciendo tiene importancia y que está aprendiendo algo que le sirve. Entonces la motivación luego es fundamental. Jacinto, ¿y cómo ve actualmente la figura del profesor? Una figura que hay que recordar que en muchas ocasiones se ha visto cuestionada.
Sí, bueno, yo siempre que me preguntan lo suelo decir, es que creo que esta sociedad tiene pendiente dignificar todavía el papel del maestro, que está quizá un poco perdido. El maestro y la maestra hoy en día, o el docente en sí, tiene que tener mucho más valor. En la sociedad, cualquier sociedad que avanza, la educación tiene que ser lo primero. Y la sociedad tiende o ha ido tendiendo en estos años a cuestionar o a criticar el papel del docente. Es cierto que los docentes tenemos que estar, igual que en la medicina, igual que en otras especialidades, tenemos que estar en constante formación y tenemos que formarnos, tenemos que compartir, crear redes, actualizarnos, ¿no? Pero también se debe confiar en esa figura. La familia y la sociedad en general tiene que confiar en sus docentes. Yo creo que es clave para mejorar el sistema educativo. Jacinto, y hablando del sistema educativo, ¿considera que es fundamental un gran pacto educativo a nivel nacional? Hombre, yo considero que sí, que es esencial, pero más que esos grandes titulares de pacto educativo, que en el fondo al docente le llega como algo necesario, pero bastante lejano, yo creo que tendríamos que empezar por los cimientos, y en los que tendríamos a ver, el tema económico es muy importante, hay que dotar de más recursos, dotar de más formación, y hay que ir creando una conciencia de que tenemos que ir trabajando desde la base. No de decir medidas a lo mejor urgentes en el que, bueno, pues lo que vamos a hacer es esto. La ratio, por ejemplo, es un tema que se debería tocar más cuando salen muchas cuestiones políticas a niveles educativos. Las cuestiones realmente que al docente, que al maestro o la maestra que está a pie de aula diaria, echamos en falta ese tipo de mensajes o ese tipo de medidas, ¿no? Que la ratio pues pueda bajar, que se dote de más economía a los centros para que se puedan hacer muchas más actividades, que además de los libros de texto, pues hoy en día hay otros recursos que se aplican, porque hay muchos docentes que trabajan al margen del libro de texto, crean proyectos, hacen actividades de aprendizaje y servicio en los que se invierte en la sociedad y repercute en la sociedad. Yo creo que desde la base tenemos que ir aprendiendo a trabajar y ese pacto materializarlo en medidas muy concretas que afecten a los niños. Muchas veces se tiende a hablar de la educación y en el fondo el niño o la niña parece que está ahí como escondido cuando es el centro y al que hay que mirar. No hay que mirar a grandes cosas, sino al corazón del niño, ¿no? Lo que necesita hoy en día, ¿no? Profesor, y cuéntenos en qué consiste el proyecto que llevó a cabo las pasadas Navidades, el proyecto titulado Liberando al Matemático. Sí, Liberar al Matemático que hay en ti es una manera en la que estuvimos trabajando distintos matemáticos a lo largo de la historia para acercarle un poco las matemáticas al alumnado y por otro lado lo que comentaba antes Alejandro del tema de la familia. Contar con ellas y que ellas descubran que sus hijos están aprendiendo y aunque pueda parecer algo extraño este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, cuando un padre o una madre descubre que su hijo está aprendiendo de otra manera, a lo mejor a la que tradicionalmente se esperaba, al principio puede tener cierta desconfianza. Entonces, ese tipo de actividades en las que las familias están implicadas, pues yo hice como 5 pruebas en diferentes lugares típicos de Córdoba, en la Calleja del Salmorejo, en el poema que hay en el puente, otra, por ejemplo, fue en Capitulares, otra fue en el Palacio de Claudio Marcelo. Entonces, ahí las familias tenían que ir con su hijo y en los elementos de la ciudad tenían que incluir lo que eran los contenidos curriculares que se trabajaban. Entonces era una manera de repasar, de forma que también se estaba valorando el patrimonio de Córdoba y que se estaba haciendo con la familia. Entonces muchas familias al acabar decían, al principio parecía que esta tarea era un poco tediosa y lo que hemos convertido en un día de familia en el que nuestros hijos nos han mostrado cómo han ido aprendiendo en clase. Ese tipo de medidas facilitan que las siguientes que proponga ya haya muchas menos barreras y todos estén mucho más abiertos a este tipo de metodología. Jacinto, y hablando de educación, no podemos saltar el tema del fracaso, el fracaso escolar del que tanto se habla. ¿Cómo piensa que se puede solucionar este problema? Bueno, ojalá supiéramos la receta mágica, ¿no? Pero sí está claro que lo que he comentado antes, el tema de la dotación en los centros, el tema de incluir que pudiese haber la figura de un segundo profesor en el aula en muchas ocasiones, el tema de
la formación. La formación es muy importante tanto para las familias, para el profesorado, el crear redes, crear encuentros entre toda la comunidad educativa en el que se planteen objetivos concretos. Hay iniciativas actualmente que demuestran científicamente que se rebaja el fracaso escolar. Existe la experiencia de las comunidades de aprendizaje, en las que se ve que toda la comunidad está implicada, toda la familia, los abuelos, todo un barrio implicado dentro de un centro educativo y se comprueba que luego el fracaso va bajando. Entonces, dotar de recursos, tanto económicos como materiales, y en la formación de los docentes. Yo creo que son dos elementos clave. Bien, Jacinto Molero, profesor del Colegio Salesianos, candidato a ser el mejor docente de España. ¿Algo más que añadir? Nada, simplemente que yo creo que la clave no está, que yo soy un maestro más, que he tenido la suerte de estar ahora mismo ahí porque han visto el trabajo en mí, pero que hay un movimiento por las redes sociales, que se mueven muchos docentes, un movimiento muy grande, tanto en Andalucía como en España entera, un claustro, como llamamos, un claustro virtual, en el que comparten, se crean redes y están ahí al pie del cañón intentando innovar. Entonces, el dignificar ese papel del docente, que hay muchos maestros, muchas maestras, que día a día están trabajando muy bien en la escuela. Y quizá esto viene bien porque, aunque sea en mi persona, pero se va visibilizando el que los docentes no estamos anquilosados en el pasado, sino que estamos en continua formación queriendo mejorar la escuela. Recordemos que el próximo 5 de diciembre ya saldrá publicado esa lista de los 10 mejores docentes de España. Le deseamos muchísima suerte, Jacinto. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.